Bien amigos, ya entramos en nuestra entrevista central en el día de hoy con un académico y técnico que ha desempeñado diferentes funciones en el Estado, incluyendo viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, y que actualmente es el secretario de Relaciones de Haití y República Dominicana del Partido Fuerza del Pueblo. Bienvenido, Inocencio García. Muchas gracias por la invitación, Alberto. Tu orden. Bueno, Inocencio, es un gran reto para usted tener esa responsabilidad cuando sabemos que ese es un tema sumamente sensitivo y que es objeto de, de, de posiciones electorales. Y entonces, ¿cómo visualiza Inocencio García en sentido? Buenos días a tu público, a los telespectadores y gracias de nuevo, Alberto, por la invitación. Eh, eh, Tú has empezado por cómo se deben definir esas relaciones, que son relaciones complejas, muy complejas. Empezando por la geografía. Empezando por la geografía porque estamos hablando de dos estados, uno colapsado, se puede decir que es un estado, yo voy a explicar el por qué, es un estado o disuelto o en proceso de disolución. Bueno, dos estados que están ocupando 76.000 kilómetros cuadrados en un territorio insular que desde el punto de vista ecosistémico es un territorio insular vulnerable en todos los aspectos, fundamentalmente lo que tiene que ver con respecto a los efectos del cambio climático, que quizá de eso no se contabiliza en la economía, pero eso tiene un impacto crucial. Y bueno, empezando por ahí, por la geografía, bueno, pues eso ya implica el principal factor de que relaciones entre dos estados con las características que todos sabemos tienen, ¿no? Razones históricas, ¿no? Todos lo saben, hay que decir que para los que quizás nos puedan escuchar y ver que no son dominicanos, bueno, la República Dominicana se independizó de Haití, no de España, como ocurrió en, en toda América Latina y el Caribe. Y bueno, eso también es otro factor, ese trasfondo histórico que hay que tomar en cuenta para poder definir la complejidad de esas relaciones bilaterales. Bueno, lo que todos desearíamos, y yo incluyo ahí a gente, a intelectuales y políticos sensatos de Haití, es que esas relaciones sean esas relaciones las más auspiciosas, las más cooperativas, las más sensatas, pero lamentablemente yo que estuve en la Embajada Dominicana en Haití durante el periodo 1998-2000, durante el primer gobierno del expresidente Leonel Fernández, y luego estuve como embajador encargado de la División de Relaciones con Haití en la Cancillería. Bueno, lamentablemente no, por muchos factores políticos, factores geopolíticos, factores culturales, esas relaciones no son estables, son complejas, pero porque hay también una serie de otras variables, como es el tema cuando tú relacionas, por ejemplo, tú relacionas peso demográfico insular, ¿no? Y relaciona sostenibilidad del medio ambiente. En Haití
desde 1999, en el libro blanco de la familia Lavalas del expresidente Haití, en diciembre del 99, estando yo ya, se puso en circulación ese libro de la familia Lavalas, y ahí en ese documento se señala que en Haití se van 36 millones de tierra fértil al mar, de toneladas métricas de tierra fértil al mar anualmente. Eso es parte del proceso de ecocidio, como le llamó el biólogo francés, ¿no? Bueno, entonces si tú relacionas peso demográfico, relaciona debilidad del ecosistema más la carga que ese peso demográfico tiene sobre el ecosistema, nos vamos a dar cuenta que ese es otra variable que se suma a esa gran complejidad de esa relación. Pero que ahora, yéndonos al plano, al plano presente, al plano actual, entonces sabe qué ha ocurrido este miércoles en Cité Soleil. Es decir, el periódico Le Nouvelí señala que no había habido una masacre como esa, sino en el año 1991, después de la partida del expresidente Haití el 30 de noviembre, después del golpe de Estado. Es decir, hay alrededor de 90 muertos, 70 y pico de heridos, y porque es una lucha entre alrededor de más de 155 pandillas que dicen las autoridades haitianas, y además lo dice Inside Green, que es una fundación que lleva los temas de inseguridad a nivel global. Inside Green dice que hay más de 155 pandillas fuertemente armadas en Haití. En consecuencia, cuando uno reúne todos esos factores de desestabilización, lógicamente que tú puedes decir que son en este momento relaciones diplomáticas que son relaciones diplomáticas inciertas. Y voy a referirme a esto. Por ejemplo, ahora mismo, cualquier autoridad de representación de Haití en la República Dominicana son autoridades, son diplomáticos que se salen fuera del marco constitucional haitiano, porque precisamente ese gobierno del primer ministro Ariel Henry es un gobierno de facto, no es un gobierno de jure, es decir, porque no está amparado constitucionalmente. Es decir, en Haití no hay autoridades electas. Ojalá que en el día de hoy a las 4 de la tarde se reúne el primer ministro Ariel Henry con el grupo de partidos y de la sociedad civil del Acuerdo de Montana del 11 de septiembre del año pasado. Ojalá de ahí pudiese salir un entendimiento entre los líderes políticos y sociales de Haití para que Haití pueda entrar en un proceso de recuperación mínima institucional, porque quien tiene el control del territorio, quien tiene la fuerza de gobernabilidad, son las pandillas, fundamentalmente la Federación de Pandillas, la G9 y Familia. Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, si hablamos de relaciones diplomáticas entre los dos estados, yo diría que son relaciones diplomáticas en este momento histórico, relaciones diplomáticas inciertas, precisamente por la falta de legalidad y legitimidad de las autoridades haitianas que ocupan el Ejecutivo en este momento. Sí, ese panorama que usted presenta es un panorama que luce muy objetivo de cara a las informaciones que se reciben aquí. Ahora, desde mi modo de ver, hay dos formas de visualizar esto. Diciendo, bueno, ya esto se perdió, esto es un estado fallido, con esto no se hace nada, o poniendo la mira
de qué es lo más efectivo que puede hacer la República Dominicana para que esa situación no se empeore o no le perjudique. Entonces, en ese sentido, los antihaitianos, los populistas nacionalistas, esta situación la toman para descalificar cualquier posibilidad de la República Dominicana, el gobierno de la República Dominicana, establecer mecanismos de comunicación, de conexión con lo que hay como autoridades haitianas, y de también incentivar desconocimiento hasta de los derechos humanos y derechos adquiridos de haitianos en la República Dominicana. Tenemos el caso reciente, hace 2 días, de estudiantes haitianos acreditados en universidades dominicanas en Santiago, que fueron apresados por autoridades de migración, aún teniendo su documento en regla y todo eso. Entonces, esa perspectiva de que hay crisis de legitimidad, que es real, de que hay control de las pandillas, mientras algunos lo ven como un motivo de preocupación al que hay que enfocarse para buscarle la mejor salida, otros lo ven como el escenario ideal para su odio frente a los haitianos y su rechazo y su xenofobia, que entonces ponga esto como punta de lanza para las actuaciones del gobierno. ¿Cómo lo ve la Secretaría de Relaciones Haití-República Dominicana de la Fuerza del Pueblo? Mire, lo que hacemos desde la Fuerza del Pueblo es hacer análisis concreto de la situación concreta, ¿no? Eso en primer lugar. Es decir, el enfoque que es expuesto precisamente responde a ese enfoque, a ese método de hacer análisis concreto de la situación concreta, es decir, hacer un análisis de la realidad. En segundo lugar, decir que efectivamente desde la Fuerza del Pueblo no estamos de acuerdo en que todo el que tenga sus documentos regularizados que respondan a una emisión regular legal de las autoridades dominicanas no debe ser molestado, mucho menos los estudiantes haitianos en la República Dominicana, porque ese es un contrasentido, ¿no? Inclusive la familia haitiana, no importa el nivel que sea, hace un grandísimo esfuerzo para enviar a esos estudiantes a estudiar fuera del país y le queda más cerca particularmente a la República Dominicana, y nosotros no debemos afectar el futuro de esos jóvenes. Ahora bien, otro aspecto de lo que usted señaló es que se habla de la República Dominicana como si República Dominicana tuviese instrumentos para contribuir a revertir esa situación. La República Dominicana no tiene los instrumentos para revertir la situación, porque además nosotros tenemos, inclusive ahora en el marco, en el contexto de esta crisis alimentaria y energética mundial, ¿no?, que se está reflejando en todos los países, ¿no?, inclusive hasta Estados Unidos, que ya andamos por 9,1% de inflación en el caso de Estados Unidos, y en Europa ni se diga, los más afectados son España y Estados Unidos en materia de inflación por el tema de la guerra Rusia, Ucrania, Occidente. Entonces la República Dominicana no tiene capacidades para lo que ha hecho la República Dominicana, y debe seguir haciendo desde inclusive los gobiernos pasados. Fundamentalmente el presidente Leonel Fernández siempre abogó, ahí están los escritos de su discurso ante Naciones Unidas, es precisamente de que la comunidad internacional le hace, para hablar de manera concreta, el Call Group. ¿Qué es el Call Group? Es el conjunto, la coalición
de representantes diplomáticos de las grandes potencias y de potencias medianas que actúan en Haití, encabezado por Estados Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos, el Core Group está compuesto por Estados Unidos, Francia, Canadá, España, Alemania, los dos representantes de la OEA y de la ONU en Haití, y cuando estuvimos allá en la embajada, estuvieron también en otros países, México, Chile, Argentina, etcétera, ¿no? Entonces son los grandes estados, las grandes potencias que tienen la posibilidad y lógicamente con la intervención, con la coordinación de la Organización de Naciones Unidas y fundamentalmente del Consejo de Seguridad, que es el que emite las resoluciones para cualquier tipo de ayuda para Haití, pero la República Dominicana debe definir claramente su rol. ¿Cuál es, ante ese deterioro, Alberto, cuál es nosotros lo hemos postulado, inclusive en enero hicimos una rueda de prensa donde hicimos al gobierno y a la comunidad internacional, pero particularmente al gobierno, 8 recomendaciones precisamente para que el Estado dominicano, el gobierno dominicano, el presidente Luis Abinader, pudiese poner en acción, y dijimos en ese momento que la República Dominicana debía, estamos hablando de noviembre del año pasado, que la República Dominicana debía aprovechar la Secretaría, la presidencia del Consejo de Seguridad en noviembre del año pasado, precisamente para que se pusiese en agenda el tema, el deterioro de la situación en Haití. Y decíamos que a través de nuestra representación ante la ONU, la representación de la República Dominicana ante la ONU, pudiesen precisamente empujar diplomáticamente para que Haití estuviese en agenda. Lamentablemente, no creemos que se hayan dado los pasos condignos con respecto a esa propuesta que nosotros hicimos. También dijimos en aquella rueda de prensa en enero de este año que en noviembre del año pasado fue que hicimos esa rueda de prensa, y entonces también dijimos que debíamos aprovechar a la vez de que en ese momento México tenía la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que ahora está en manos de Argentina. En síntesis es, Alberto, que en el caso nuestro de la Fuerza del Pueblo, nosotros no nos enredamos en la pata de los caballos que tienen que ver con los temas de discriminación, xenofobia, porque a nuestro modo de ver, ese no es el enfoque. El enfoque es cómo tú enfrentas un deterioro de gobernabilidad en Haití, cómo tú enfrentas problemas del derrama que está sufriendo la familia haitiana, donde inclusive, dicho por las Naciones Unidas, meses atrás ya, deben ser más de 20.000 personas, ciudadanos, estaban fuera de sus hogares precisamente por los enfrentamientos entre las pandillas. Y hemos dicho, yo particularmente he dicho, que si uno analiza lo que se da en materia de gobernabilidad en Haití por el tema del control de las pandillas, Haití técnicamente está en una guerra civil, y lógicamente un Estado que comparte territorio insular como la República Dominicana tiene que tomar las medidas del lugar. ¿Cómo nosotros empezamos a ordenar este desorden migratorio que tenemos? Inclusive en un contexto ya de desfondamiento de ese Estado. Bueno, aplicando las leyes nuestras. Por ejemplo, la Fuerza del Pueblo está proponiendo, nosotros lo vamos a hacer un estudio que se llama Inmigrantes, Mercado de Trabajo y Políticas Públicas,
¿cuáles son los objetivos de esa propuesta? Bueno, los objetivos de esa propuesta, precisamente, y me disculpa, sí, porque ese es el problema medular del asunto. y es bueno que ustedes se enfoquen y hagan un planteamiento serio al país, porque claro, mientras se incentiva, no, que los haitianos, que los saquen, que ocupan la mano de obra dominicana, entonces la economía, el turismo, la construcción, la agricultura se sostiene de mano de obra haitiana y mano de obra haitiana ilegal. Entonces, mientras el Consejo Nacional de Migración emite una resolución en el Palacio Nacional, anuncio, ya a partir de en 3 meses, el empresario que tenga un inmigrante ilegal va a ser sancionado, y todo eso se quedó en buchipluma. Aquí dijimos que eso era inaplicable. Entonces, concretamente lo que hay que plantear es cómo se va a armonizar el interés de la economía, la realidad de la economía nacional, con el tema de la inmigración, porque los sectores abiertamente anti-haitianos y de ese populismo que ha tenido cabida en el gobierno, entonces lo que enfocan es a que hay que sacarlo, hay que perseguirlo, pero no se plantean opciones concretas de cómo armonizar esa situación, porque la agricultura necesita una mano de obra y hasta ahora la mano de obra dominicana no está disponible. La construcción necesita una mano de obra, la mano de obra dominicana no está disponible. Entonces, ¿cómo es que vamos a enfrentar esa situación? Porque una cosa es el deseo de que no hayan haitianos, de que a mucha gente hasta le molesta su presencia, y otra cosa es, y además que hay una situación de ilegalidad en mucha gente que hay que corregirla, porque el que esté aquí tiene que tener un estatus de legalidad, y en eso estamos de acuerdo. Pero entonces, ¿cómo se resuelve el problema cuando se quiere iniciar un proceso de regularización, como hizo el gobierno de Danilo Medina? Todos estos grupos anti-haitianos se van encima, cuestionan, confrontan. Entonces, ¿cómo se resuelve la situación si sacándolo con deportaciones no es realmente sostenible, porque la economía no lo permite? No, pero no es tanto porque la economía no lo permita, sino porque ya los hechos han demostrado que la sola deportación no te resuelve el problema. Tú tienes que combinar eso con políticas públicas inteligentes, como por ejemplo la regulación de los mercados laborales, ¿no? ¿Qué significa la regulación de los mercados laborales? Bueno, que aunque usted ha dicho, Alberto, que es impracticable lo de intervenir, regularizar, entrar en un proceso de regularización en los distintos mercados, en el agrícola, en el turístico y en el de construcción. Nosotros creemos que sí, eso es posible. Bueno, es lo que el país espera, que se haga, pero hasta ahora no se ha hecho. No se ha hecho y ha resultado impracticable. Bueno, o sea, desde ese punto de vista sí. Hasta ahora ha resultado impracticable porque no se han tomado las medidas que hay que tomar. Pero ¿puede la República Dominicana seguir manteniendo una situación de sectores económicos con esas áreas oscuras y grises en materia de desplazamiento total de la mano de obra dominicana? Por ejemplo, ¿qué ocurrió? Lo que pasa es que hay, y debe usted saberlo, Alberto, la categoría, el concepto de tasa de ganancia. El capitalismo el capital se guía por la tasa de ganancia. Y entonces, pero para aquí eso está el Estado, para hacer el contrapeso. Para hacer la regularización de esa ley que es la tasa de ganancia del capital. Por ejemplo, yo me encontraba en 2 o 3 ocasiones me encontré con jóvenes en el puerto Joaquín Balaguer y denominado Higüero. Viajábamos a Haití para la ayuda
en el marco, en el gobierno del presidente Fernández, en el marco del terremoto del 12 de enero del año 2010. Y me llamaba la atención ver a esos jóvenes fornidos que iban a tomar vuelo. Y yo les decía, ¿y ustedes para dónde van? Me decían, para las islas. Y yo decía, ¿y a qué? Trabajamos en el área de la construcción. Entonces, ¿cuál es la conclusión de eso? El tema de precio de mano de obra. Es decir, no es que el dominicano no quiera trabajar, porque ese sea también parte de los ataques que se le ha hecho a la República Dominicana, que inclusive es asumido por opinadores nacionales, ¿no? De que el dominicano no quiere trabajar. No, es un tema de precio de mano de obra. Allá se le paga en dólares, y entonces tú tienes, es decir, estamos hablando de una ley del sistema capitalista. Tú tienes una mano de obra que en principio fue barata, ya no lo es, y entonces tú tienes que se expulsan a los nacionales a trabajar en países extranjeros, y tú estás trayendo mano de obra donde no pagas seguridad social, donde paga bajos salarios, y donde inclusive el Estado no percibe por esa vía impuestos por los pagos de esos trabajadores. Es decir, que nosotros a la conclusión que debemos llegar con este tema es que estamos en el marco de un capitalismo sumamente desarrollado, por más modernos que lo veamos, ¿no? Desde ese punto de vista. Entonces, bueno, ¿cuál es la propuesta nuestra? La propuesta nuestra es que ya no aguanta más, el país no aguanta más el desorden migratorio, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, estamos proponiendo, vamos a realizar un estudio desde la Fuerza del Pueblo que yo mencioné, que se denomina Inmigrantes, Mercado de Trabajo y Políticas Públicas, para tener un instrumento precisamente de un mejor foco de regularización de esa mano de obra, y que el país pueda saber cuál es la demanda de mano de obra extranjera que necesita la economía dominicana. Bueno, vamos a agradecer al licenciado Inocencio García su participación, pero le vamos a pedir ver si puede sacar un tiempo la semana que viene para que sigamos hablando de estos temas y para que hablemos ya como economistas, que hablemos de presupuesto, de planificación, porque eso es algo que también entiendo yo que hay un desorden, el tema de la planificación. Bueno, lamentablemente en este gobierno hay un verdadero desorden en materia de planificación, de dirección del país, y eso lógicamente afecta la implementación de las políticas públicas. Bueno, entonces, para que nos pongamos de acuerdo, para ver si usted puede venir la semana que viene para que sigamos hablando un poco de esto, que es muy interesante, que se planteen cuestiones concretas respecto a Haití, pero también de los temas presupuestarios. La próxima semana nos vemos. Muy bien. Y ustedes, amigos televidentes, sigan ahí, que en breve viene Sandy Sabiñón con sus comentarios.